Hola, buenas a todos y bienvenidos a un vídeo en el que voy a estar tocando un tema que creo que es bastante importante en cuanto al trading, que es, o lo hemos escuchado bastante en redes sociales o en podcast o en vídeos de YouTube, que es la psicología en cuanto al sentir emociones cuando estamos abriendo posiciones en el mercado, ya sea que sentimos un estrés mucho mayor, ya sea que sentimos miedo a perder cierto dinero. Entonces voy a estar un poco comentando ese tema hoy, cuál ha sido un poco mi evolución, porque yo era una persona que, luego hay diferentes tipos de personas y eso también es importante entender que la genética o cómo uno es como persona es completamente diferente a la persona de al lado, lo cual va a haber gente que es mucho más fría de por sí a la hora de tener emociones, a la hora de sentir el estrés, a la hora de todo este tipo de cosas, y luego hay otras personas que obviamente tienen una tendencia natural mucho mayor o mejor con respecto a este tema. Entonces, entendiendo un poco esa base, que hay personas diferentes y caracteres diferentes en cuanto al sentimiento de las emociones, yo personalmente era una persona que sí las sentía de forma un poco más magnificada, quiero decir, con quizás respecto a otras personas. Hay diferentes cuestiones en esto, soy una persona muy competitiva por naturaleza, lo cual perder ya era una cuestión que me molestaba de por sí, ya era una cuestión que me tocaba mucho más fuerte el ego, también la edad no acompañaba, ya que estamos hablando hace más de 5 años atrás, donde creía que tenía que estar haciendo dinero en cada posición que abría en el mercado, lo cual mi mente en ese sentido no pensaba en probabilidades, que es una cosa muy muy importante en cuanto a entender el riesgo en entrar en cualquier posición. Entonces vamos a estar tocando un poco este tema, ya que yo creo, o por lo menos por mi experiencia pasada y estos 5 años que llevo ya en este mundo, es algo que nunca se radica. Es decir, nunca vas a tener un momento o un punto en tu vida en el que digas ya no siento absolutamente nada. Mi experiencia personal es que simplemente te haces mejor en ello, es decir, tienes un mejor manejo del estrés, tienes un mejor manejo del miedo, tienes un mejor manejo en general de todo lo que son estas emociones cuando abrimos una posición. Entonces, ahora mirando atrás, lo que sí que puedo decir o lo que sí que me he dado cuenta es que había una cosa particularmente que ahora que estoy en una posición diferente, tanto en negocio como en mi trading, etcétera, sí que hay algo que me he dado cuenta que en estos 5 años ha variado y que me ha hecho mejor trader en cuanto a lo que era manejar mis emociones, sobre todo el manejo del estrés o del miedo a entrar en una posición. Y es, en mi caso particular, voy a hablar de mí, es el tener una empresa o tomar ciertas decisiones que lo que están haciendo también es o conllevan un cierto riesgo y conllevan dinero en la línea. Entonces voy a poner un ejemplo bastante básico y simple que, por ejemplo, me ha ayudado a mí ahora mismo a entender que eso nunca se va a erradicar, sino, como ya digo, a mejorar con el tiempo. Y es, hoy en día, por ejemplo, cuando yo me siento con el equipo de marketing, con editores, con gente que está dentro de la empresa y tenemos que hacer una estrategia a 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo de marketing, de qué vamos a hacer, qué tipo de publicaciones vamos a tener, cuál va a ser un poco el destino, a dónde queremos llegar con el mensaje de la marca. Todo este tipo de decisiones conllevan un riesgo, porque según lo que nosotros, digo nosotros porque se puede ser Wakar, Wally o yo, Axel, cualquier persona del equipo, tome esa decisión, va a tener una correlación directa con la cantidad de dinero que hagamos. Si yo tomo una decisión errónea, que me daré cuenta en el futuro, seguramente todo el esfuerzo, tiempo puesto, el dinero invertido en ese camino o esa decisión que hemos tomado, ya sea con empleados, ya sea con inversión en marketing, con publicidad, lo que sea, ese dinero estaba puesto encima de la mesa de antemano. Entonces, para los que tradeáis, obviamente ya podéis empezar a ver dónde va mi relación, que es un poco con el stop loss. Es decir, cuando yo tomo esta decisión y decimos vamos a ir hacia este lado o este es el camino, aquí tenemos un dinero puesto encima de la mesa. Lo mismo ocurre cuando vamos a entrar al mercado. Tú pones un dinero encima de la mesa basado en una estrategia que pretendes cobrar. Ahora bien, eso no es seguro. Ahí es donde siempre está la incógnita de saber si vamos a cobrar en un futuro un beneficio, si va a ser break-even, es decir, que las decisiones tomadas más el dinero puesto, supongamos que hemos invertido 10.000 euros, que cuando pasen 3 meses solo se reciban 10.000 euros, es decir, que no haya una ganancia con respecto a la estrategia o incluso que resulte en pérdida, es decir, que el esfuerzo puesto tanto en tiempo como en dinero de empleados no den lugar a un beneficio superior a lo que hemos invertido.
Todo esto al final es lo mismo que una posición en el trading. Entonces, este tipo de decisiones que tomamos desde un punto de vista, en este caso empresarial, business. También me han ayudado a tener esa experiencia de que mis decisiones conllevan un riesgo y de que mis decisiones conllevan una potencial pérdida de dinero o de ganancia. Entonces, como yo personalmente nunca había tenido una posición, porque obviamente, o la mayoría de gente que empieza en el trading, yo puedo decir que es gente con una edad bastante joven, es decir, gente que empieza a los 17, a los 16, a los 18, a los 21, a los 22, obviamente hay gente que empieza más mayor, y eso es otra cuestión, pero si nos centramos en la mayoría de gente que por lo menos yo conozco, suele ser gente que empieza muy joven. ¿Qué ocurre? Que cuando uno empieza muy joven en el trading, está empezando a tomar decisiones que, como ya digo, conllevan una correlación directa con ganar o perder dinero. Algo que nosotros no estamos acostumbrados de antemano, pues por nuestra corta edad, por las situaciones, porque al final si alguien está trabajando para alguien y tiene menos de 25 años, rara vez sus decisiones dentro de una empresa bastante grande van a tener una correlación directa con lo que va a ser la dirección de la empresa o lo que suponga una ganancia o pérdida en esas decisiones. Eso lo suele hacer gente con una mayor experiencia, un mayor bagaje dentro de la empresa, y por lo cual eso ya es un primer punto psicológico donde se entra o hay una complejidad a la hora de tomar decisiones en el trading. Como ya digo, eso fue uno de mis mayores problemas, ya que yo no tenía esa experiencia en cuanto a toma de decisiones y una correlación directa en cuanto a si íbamos a ganar o perder dinero. Entonces, como ya habéis visto, una cosa que a mí personalmente me gusta hacer bastante y que me ayuda desde un punto de vista psicológico en el trading es buscar la correlación entre el negocio y el trading, porque de esta manera puedo encontrar muchísimas semejanzas que me ayudan a tener una mayor tranquilidad luego cuando opero, cuando abro posiciones, ya que al final, pues bueno, estoy tomando ciertas decisiones que conllevan un riesgo o una pérdida de dinero, y lo mismo hago en el otro lado desde el trading, ya que no es muy diferente y ambas tienen esa correlación. Entonces, lo primero, o por la razón por la que empiezo un poco describiendo esta correlación entre negocio y trading, es para que abramos la mente a que tanto el trading como empresa, como puede ser una gente que tenga tiendas de e-commerce, puede ser gente que tenga Amazon FBA, puede ser gente que tenga cualquier tipo de negocio, ¿vale? También envuelve riesgo. Entonces, entendiendo este concepto y este primer punto donde a mí por lo menos hablo desde mi punto de vista o de mi experiencia, esto me ha ayudado primero a abrir la mente y tener una mejor ayuda en cuanto a no pensar que el trading es tan complejo. Entonces, ¿qué cosas puedo ahora implementar en mi trading, en mi día a día, o qué situaciones para poder tener una mejora de lo que es el tema que estamos hablando hoy, que es un poco ese manejo del estrés, del miedo y de las emociones en general cuando abrimos posiciones en el mercado? En primer lugar, el tiempo y la experiencia van a ser claves en esto. Este primer punto obviamente es cliché, pero es muy importante entender que una persona que lleve 6 meses, 1 año, 2 años en esto no va a tener el mismo bagaje que una persona que lleve 7, 8, 9 y 10, que se dedique de forma profesional o que le haya dedicado el tiempo necesario, lo cual es clave entender que según avancemos con los años, si nos estamos tomando esto con la seriedad que requiere, automáticamente vamos a mejorar en esto y vamos a tener un mejor manejo del estrés y del miedo en cuanto a abrir posiciones en el mercado. La segunda que vamos a implementar es tener una buena base de análisis técnico en este caso, porque me parece clave, ¿vale? Yo creo que con lo que se habla del trading en general se dice que el 90% es la psicología, ser de hierro, aguantar ese tipo de emociones, etcétera. Yo en este sentido, por mi experiencia, ya digo, es mi experiencia, pienso algo diferente. Pienso que en la vida la confianza se gana a base de pequeñas victorias y pequeños momentos de éxito que hacen ser que la persona vaya ganando confianza en su carrera profesional o personal. Con esto dicho, si yo tengo una estrategia a la cual perdemos el 80-90% de nuestras posiciones, volvemos a ese punto de tener que ser de hierro, ese punto de las emociones no me afectan, y sí va a haber un cierto número de personas que genéticamente por su carácter sí sean este tipo de personas, pero va a haber un gran número de personas que no puedan
tolerar estar perdiendo el 80-90% de sus posiciones y encima mantener esa frialdad, esa cabeza fría en cuanto al seguir abriendo posiciones. This is a disaster. Yo era de estas, en las cuales si no tengo una estrategia, una base de análisis técnico probada, que sé que por lo menos voy a ganar en el 50% de las veces, voy a ganar en el 40%, en el 30%, da igual que sea, porque el win rate también obviamente se amplía con la experiencia, pero por lo menos una base que sé que esto funciona de una forma constante, automáticamente ya voy a tener un miedo extra a la hora de entrar al mercado. Entonces, como ya he dicho, una base de análisis técnico me parece clave para poder tener esa confianza poco a poco al entrar al mercado y al ver que de forma semanal, de forma cada 15 días, de forma cada mes, dependiendo un poco de tu estrategia, si es más intradía o si es swing, pueda tener esa consistencia y que tú la puedas seguir estudiando y que puedas seguir ciertos parámetros en ella. La número 3, como ya había mencionado un poquito en ella, va a ser el tema del win rate. ¿Y cómo vamos a poder mejorar el win rate? Es muy importante tener un journal exhaustivo de todas nuestras posiciones. Es decir, si somos nuevos en trading, vamos 100% tener que hacerlo, y cuando tengamos más experiencia también, pero es muy importante que cuanto antes se empiece con esto, mejor. Aunque solo lleves 6 meses, un año, o da igual la cantidad, pero si es poca, tienes que hacer este journal completamente exhaustivo en el que vas a estar verdaderamente tomando nota de todo lo que sean nuestras victorias, nuestras pérdidas, nuestras break-evens, qué he utilizado para entrar en las victorias, qué he utilizado para entrar en las derrotas y en los break-evens, y así tener después de 100 trades unos ciertos datos que poder analizar y así empezar a mejorar. Es decir, bueno, mira, estos trades que tomo que resultan en pérdidas siempre tienen esta cosa en común, lo cual voy a empezar a retirarla de mi plan y voy a empezar a centrarme en esto y esto y esto que sí que tiene de una forma constante en mis ganancias. Entonces, como ya digo, esto en un journal exhaustivo mejorará nuestra confianza también, porque veremos dónde ganamos, dónde perdemos, y se podrá atacar de forma directa los puntos débiles que tengamos en nuestro plan. Cabe destacar también que obviamente nuestro win rate mejorará con el tiempo y la experiencia, es decir, al principio vamos a cometer siempre más errores con una estrategia y con el tiempo, 1, 2 años, 3 años, 4 años, iremos haciendo estos pequeños movimientos en nuestro plan que irán también ayudando a nuestro win rate, y obviamente con el tiempo iremos escalando pues a lo mejor de un 20 a un 30, a un 40%, etcétera. Cuarta cosa, muchas veces como traders nuestro éxito no se va a basar en cuántas veces ganemos, sino en reducir cuántas veces perdemos. Si tenemos una estrategia definida, una cosa que me gusta a mí implementar, sobre todo con gente que viene de otro tipo de estrategias o viene de otro tipo de situaciones, es reducir la franja horaria de nuestras posiciones. Es decir, el mercado de Forex, como sabéis, está abierto 24 horas al día. Entonces, si no tenemos una estrategia donde hay una franja horaria reducida, lo que va a ocurrir es que empecemos a abrir posiciones a las 8 de la tarde, a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana, a las 12 del mediodía. Entonces sí recomiendo a traders que a lo mejor no tienen una muy buena consistencia o que están intentando encontrarla, que reduzcamos esa franja horaria a 1, 2, 3, 4 máximo horas al día. Yo recomiendo Londres y Nueva York sobre todo, y de esta manera entrar solo cuando nuestro plan se ejecuta en estas horas. Esto va a dar lugar obviamente a perder oportunidades que se puedan ir positivas, pero cuando hacemos un balance, la mayoría de veces que entramos fuera de estos horarios resultan más en pérdidas que en ganancias, lo cual, como ya mencionaba, un punto clave de esto no es cuántas veces ganar, sino intentar reducir esas 3-4 veces semanales que perdemos extra y que luego están quitando nuestro beneficio en las que verdaderamente son ganadoras. Y número 5, y la última, esto yo creo que ha sido un poco también con el boom de las cuentas de fondeo. Muchos traders se califican a sí mismos exitosos o no exitosos en cuestión de si hemos pasado una cuenta de fondeo. Entonces, una cosa a tener en cuenta es que las cuentas de fondeo es un challenge difícil. Tenemos que dar un 10% en muchos de los casos o un 8% en el primer mes y luego dar un 5% en el siguiente, y ahí ya tenemos la cuenta. Lo que estamos diciendo es que en torno a un 15, a un 13, a un 12% en 2 meses es la rentabilidad que están pidiendo estas pruebas de fondeo para que podamos tener ese capital. Entonces, muy importante entender que un 13% en 2 meses, hay muchísimos fondos de inversión que no los dan, hay muchísimos traders profesionales de 20-30 años que no los dan, lo cual una persona de a pie de calle como nosotros, que lleve 1 o 2 años tradeando,
es un objetivo complicado y esa es la realidad. Entonces, simplemente por no llegar a esos objetivos no hay que meterse una presión de como no he pasado ninguna cuenta de fondeo, no soy un trader exitoso, porque uno de los problemas es que hay gente que las pasa, pero como no está preparada, luego tiene la cuenta parada 1, 2, 3, 4 meses porque no quiere abrir posiciones, porque le da miedo, porque no se siente cómodo tradeando su sistema, lo cual no le sirve de nada pasar eso. Sí, recibes el diploma y te lo puedes pegar en tu habitación, pero desde un punto de vista útil, como no tienes aún esa confianza o ese sistema solidificado, por mucho que hayamos pasado la prueba, no somos unos traders rentables. Entonces esto es muy importante entenderlo. Entonces, otra cosa que recomiendo a gente que esté empezando, que sepa que tiene una estrategia sólida, pero quizás no llegue a esas altas rentabilidades que piden estas cuentas de fondeo, recomiendo que se abran un MyFXBook personal con una cuenta incluso pequeña y que vayan ganando confianza en sí mismos, porque si al final esto lo queremos hacer a largo plazo, estar en nuestro segundo, tercer año y estar haciendo un 8% al año, un 5% en un año, un 12%, está muy bien. Hay muchísima gente que no llega ni a hacer esos niveles de rentabilidades anuales, lo cual también nos va a dar perspectiva, sobre todo a largo plazo, de ver que si tengo 23 años y soy capaz de hacer este año un 8%, quizás si me mantengo de una forma seria y profesional en esto, y es lo que quiero hacer los siguientes 10 años, pues cuando tenga 28, cuando tenga 30, cuando tenga 32, seguramente habrá una alta probabilidad de que sea todavía mejor si continúo poniendo mi tiempo en ello, si continúo tomándomelo de manera profesional, lo cual, como ya digo, esta quinta es, en resumen, no basar nuestro éxito en pasar o no pasar una cuenta de fondeo, ya que conozco a mucha gente que las pasa y luego las tiene paradas por miedo a tradear, y conozco a gente que no las pasa, pero pasa un año entero entre el 4%, 3%, 5%, y cuando hace un balance anual de su año, a lo mejor ha hecho un 20% arriba, y eso está muy bien para una persona que lleve tradeando 1, 2 años, 3 años, incluso hay gente que lleva 20 años que se dedica a esto de manera profesional, trabaje para fondos de inversión y no llegue a estas rentabilidades del 20%, lo cual esto también es un mensaje de entender esta perspectiva a largo plazo de quererse tomar esto como una carrera profesional y no como un he visto estas cuentas de fondeo, he visto esta persona que ha levantado o ha sacado más de 100.000 euros en 6 meses en una cuenta de fondeo, yo quiero hacer lo mismo, ya que, como sabemos, esos son casos extraordinarios y casos raros. Entonces, con esto vamos a cerrar el vídeo, espero que os haya gustado, like, suscribiros al canal. 5 tips de cómo podemos mejorar un poco en nuestro estrés, en nuestro manejo de las emociones en general, del miedo, en lo que es nuestra operativa. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.